Martes 23 de marzo de 2021. Estimados amigos, una que otra voz comienza a alertar sobre las consecuencias esperables de un proceso eleccionario que se llevará a cabo en medio de una peligrosa ola de contagios y muertes sin que el gobierno y los partidos políticos atinen a priorizar el bien común por sobre las cuentas alegres electoreras. Junto a la exposición criminal de la población a un larguísimo proceso de votación, los riesgos de fraude acentúan la precariedad de unas elecciones insólitas, donde por mucha llave y vigilancia que se ponga sobre las urnas, los votos del primer día quedarán inevitablemente expuestos a ser manipulados por intentos de infiltración, cohecho, extorsión o cualquier otro recurso ilícito, estimulado por la desesperación por ganar la elección. Eso sin considerar las posibilidades de que ante la insurrección en desarrollo, quienes no desean que el proceso tenga éxito, lleven a cabo atentados incendiarios y sabotajes que hagan perder toda confianza y credibilidad en su resultado, favoreciendo la anarquía que sirve a sus intereses revolucionarios. Unas elecciones que pueden ser calificadas como surrealistas nos harán enfrentarnos a 4 papeletas diferentes conteniendo una cantidad increíble de candidatos a diversos tipos de cargos. Uno de los ejemplos más llamativos es Pudahuel, donde los electores deberán escoger entre 6 nombres para gobernador, 6 para alcalde, 59 para constituyentes y nada menos que 103 candidatos a concejales. Aceptando que las reglas de juego democrático puedan provocar este tipo de situaciones, lo que supera la ficción es el tener que votar por candidatos al cargo de gobernador regional, una falacia vergonzosa que eleva a los altares de la irresponsabilidad a nuestros legisladores, haciendo ya clásica la liviandad con la que desarrollan su labor. Muchos de quienes entregarán su voto con el convencimiento de estar contribuyendo a la desconcentración del centralismo que aqueja a las regiones, no sospechan siquiera que el verdadero poder no radicará en el gobernador que elijan, sino que seguirá en manos de un intendente que ahora se llamará delegado presidencial, de quien dependerán las secretarías regionales ministeriales, los servicios públicos y las fuerzas policiales, siendo la única autoridad en la región con potestad para tomar decisiones sobre su empleo, ya sea en la vida cotidiana como ante catástrofes y para el control del orden público. En pocas palabras, cuando los gobernadores asuman sus cargos nos encontraremos ante un nuevo engaño consumado por los políticos a la fe pública, al haber redactado una ley a la carrera y en forma incompleta, carente de toda racionalidad. Pero como son las cosas, la responsabilidad no recae tan solo en los partidos políticos y en el Congreso que nos impusieron esta torpe creación, sino que también en quien la promulgó a sabiendas de las incongruencias que ella contenía, haciéndose cómplice de la farsa. Como ya se ha hecho costumbre con la hemorragia de nuevas entidades creadas por este gobierno y su predecesor, tras la elección seremos testigos impotentes de un nuevo derroche de recursos para la compra o arrendamiento de oficinas, adquisición de muebles y vehículos y la contratación de cientos de nuevos funcionarios, mientras descoordinaciones, reclamos y encontrones serán la tónica en la relación entre quien se sienta empoderado por el voto popular y aquel que sea tan solo el representante de las instrucciones recibidas desde el gobierno central. No hay que ser sabio o pitonizo para descubrir que por mucho empeño y buena voluntad que se ponga en ello, 2 manos jamás podrán escribir al mismo tiempo en una hoja. Difícilmente podremos encontrar algo más estúpido que la creación de un cargo que duplica los esfuerzos sin sentido y que generará graves frustraciones en las regiones más postergadas, sin conseguir cambiar o influir en su destino. Constituye este desacierto un paso más en la deconstrucción de nuestra institucionalidad, inspirado en ambiciones de poder y en ningún caso en razones, acercándonos a un estado de anarquía generalizada del que sus autores no podrán salir incólumes, por más que lo imaginen en sus sueños. Pero en todos los frentes de la vida nacional se ve algo similar. En medio de anuncios rimbombantes que pretenden conquistar simpatías que no llegan ni llegarán, el Ejecutivo sigue postergando la solución de la Araucanía, haciendo prever que ella no llegará mientras Piñera sea presidente. Tras la vergonzosa e inútil pasada por la macrorregión sur del coordinador de coordinadores Cristian Barra, hoy felizmente de regreso a la diestra del señor, Piñera envía a la cancha a un ex jefe de gabinete del ministro de Defensa, quien, junto con uno de sus noveles asesores del segundo piso, fueron los artífices de la redacción de las reglas de uso de la fuerza, las mismas que hoy les impiden contar con la disposición del mundo uniformado para controlar el conflicto.
cayendo en su propia trampa. Pablo Urquiza se encuentra hoy teniendo que lidiar con los efectos de la imposición de valores exógenos, de características dogmáticas sobre el respeto de los derechos humanos de los delincuentes que utilizó para imponer normas tan ridículas como la proporcionalidad en el uso de la fuerza militar, algo que se contrapone meridianamente con los principios de empleo de las Fuerzas Armadas, cuya esencia reside en la capacidad de anular al enemigo en la forma más rápida y potente que le sea posible. Este nuevo coordinador de coordinadores, por si no se recuerda, este personaje coordina a 3 coordinadores de nivel regional, enfrenta hoy la lógica resistencia de los militares para involucrarse en tareas propias de las policías, sin que el impas pueda ser solucionado mientras no se modifiquen las RUF de su autoría. Lo único seguro en medio de todo es que ello no ocurrirá mientras Piñera se encuentre en la moneda, lo que indica que el conflicto seguirá en proceso, dando mayor tiempo a las fuerzas paramilitares para mejorar su organización y entrenamiento, junto con completar su equipamiento y niveles logísticos. La semana pasada, un ataque incendiario afectó la propiedad del hermano del presidente de la Cámara de Diputados, quien reclamó airadamente por la inacción de carabineros y militares que, según él, se encontraban a 300 metros del lugar del ataque sin haber intervenido. Siendo lamentable lo sucedido, la reacción de este diputado nos demuestra que tan solo cuando los hechos afectan a alguien del mundillo de la política, se acuerdan de lo que ocurre a miles de personas en la Araucanía, a quienes con su deslealtad han dejado completamente abandonadas. Entre tanto, claman por el empleo de la fuerza militar, mientras la Comisión de Constitución de la Cámara aprueba privar de cualquier beneficio carcelario a quienes hayan sido acusados de violación a los derechos humanos. Una profundización de la venganza promovida por la extrema izquierda y liderada por el demócrata cristiano Matías Walker, siendo avalada además por la ausencia de los parlamentarios de Chile Vamos. Una curiosa forma de estimular a los militares para que se sacrifiquen y arriesguen su futuro tragándose sus traicioneras exigencias de apoyo. En un escenario cada vez más oscuro, la justicia aporta lo suyo, complementando las provocaciones y desaciertos de la clase política y la ausencia de gobernabilidad de un ejecutivo acobardado. Mientras el exdiputado Gutiérrez se burla del sistema, visitando detenidos en una comisaría mientras elude una notificación judicial, y 16 de los 17 detenidos por atentados incendiarios y desórdenes tras un año de acuciosa investigación son dejados en libertad por el juez de garantía de Iquique, 7 militares en retiro son condenados a cumplir penas que van desde cadena perpetua a 10 años de prisión por hechos ocurridos hace casi 50 años. Presentados con el grado jerárquico alcanzado al final de sus carreras, se omite convenientemente que a la fecha de los hechos se trataba de subtenientes y tenientes, algunos de 18 años y egresados solo unos meses antes de la escuela militar. Tampoco se considera que actuaron en cumplimiento de un deber militar, el mismo que algunos pretenden enrostrar a quienes hoy se encuentran en servicio activo para que saquen las castañas del fuego en su beneficio. Uno de ellos, gravemente afectado por una avanzada diabetes y con una pierna amputada, es sacado desde su hogar en la madrugada para ser llevado en camilla a la prisión de Colina 1. En una actitud que se ha hecho costumbre, mientras continúa violando principios legales como la irretroactividad de la ley y la prescripción hasta establecer una suerte de jurisprudencia impropia, nuestra judicatura se niega porfiadamente a reconocer el valor mandatorio de la jerarquía para la profesión militar, adecuando su interpretación a cualquier actividad civil donde no existe la disciplina como factor regulador de la obediencia debida. Entre tanto, la propia estructura interna conceptual del Poder Judicial, donde la jerarquía juega también un papel preponderante, languidece tras los efectos de la segregación de un ministerio público fuera de su control y la indisciplina que la impunidad promueve en algunos jueces que violan la ley y las normas del mínimo decoro. No está claro si se trata simplemente de desidia o si hay alguna intencionalidad de liberalizar la función judicial. Pero el hecho es que, al no haber aplicado la necesaria justicia en su propia casa, la cúpula del Poder Judicial está aportando parte importante a la grave ola de deconstrucción de la institucionalidad que afecta a Chile. Casos como el del juez Urrutia, manifestándose políticamente, o aquel juez de Coquimbo que, habiendo sido detenido por riña en estado de ebriedad,
fue castigado apenas con una destinación al sur del país, nos llevan a pensar en una forma de complicidad o encubrimiento como el observado en los últimos años en la Iglesia Católica y cuyos resultados se encuentran a la vista. Una preocupante combinación de factores que se suma a la fría lejanía o indiferencia mostrada por este poder fundamental del Estado respecto de la pérdida progresiva de la institucionalidad a manos de un ejecutivo que no gobierna y un legislativo que viola la ley matriz a voluntad. Ya es hora de que internalicen las amenazas que se cienden sobre el Estado de Derecho y reaccionen en favor de la nación y de su propia existencia, antes de que se vean expulsados de sus cargos o sometidos a los caprichos de los revolucionarios, como sus pares de Venezuela. Soy Patricio Quilot.